Hola oyentes de Radio Sefarad, un encuentro más con Milim, la historia de las diásporas, y con Alicia Benmergui desde Buenos Aires. Hola Alicia. Hola, ¿qué tal, Jorge? Recordamos a los oyentes que esta y muchas historias más pueden encontrarlas en la página web www.milimcultural.com.ar y si lo desean también pueden recibir cada 2 semanas en su correo electrónico un boletín suscribiéndose a cultural@arnet.com.ar. Dicho lo cual, vamos a seguir por nuestro largo periplo a lo largo y a lo ancho de la historia y de la geografía, aunque siempre vamos a estar dando vueltas muy cerca del Mediterráneo, ¿no es cierto? Sí, tal cual, a veces no tanto, pero por lo menos por ahora, por donde estamos en Europa, un poco sí, un poco sí y otro poco no, porque de lo que quiero hablar es qué les pasó a los judíos con el tema de las cruzadas. Y por qué, por ejemplo, no sé si en otro momento lo hablamos, pero no va a estar mal que lo hablemos ahora, de por qué los reinos cristianos de España, que eran sobre todo los de Aragón y Castilla, no participaron en toda esta cuestión de las cruzadas. Había distintos reinos también. Uh-huh. Y la razón es simple, porque los reinos cristianos se dedican a la recuperación o a la expulsión de los musulmanes en su propio territorio. Ya tienen su propia cruzada, ¿no? Exactamente, que no es un tema menor para ellos están empeñados en eso y además, por ejemplo, en Portugal logran expulsarlos con anterioridad. Hay que pensar, a veces razonar históricamente no es tan fácil y tan sencillo, pero esto es muy importante porque a la gente la puede ubicar con mayor precisión en algunos temas. Uno de ellos es que España logra expulsar, es cierto que es lo último que le queda, que es Granada, pero recién en 1492 logra expulsar definitivamente a la población musulmana, a los nazaríes. Y también hay cosas muy interesantes ahí que no sé si alguna vez se han hablado en la radio de cómo esta población tan católica que conocemos y tan española, para cuando van avanzando las tropas de la Reconquista en las cuales participan los judíos. Los judíos participan porque los cristianos necesitan de los judíos, los necesitan porque entre ellos hay judíos adinerados que pueden aportar sus caballos, sus armas. Entre los judíos hay gente de guerra y el tema de la Reconquista es un tema muy importante. Entonces, en esta etapa de la Reconquista que avanza sobre los territorios, en la medida que los judíos avanzan, no estoy hablando de épocas precisas, pero esto es para entenderlo en relación a lo que pasó en España, los judíos van recuperando las antiguas juderías que tenían en épocas de los musulmanes o anteriormente a la conquista musulmana. Hay que entender que por un tiempo a los judíos, hasta que vienen estas invasiones almorávides o almohades, los judíos habían vivido, bueno, también eso es relativo, porque en Toledo la vida les había llegado a ser totalmente insoportable bajo el dominio de los visigodos. Pero bueno, con todas estas conquistas, los judíos estaban ahí desde tiempos muy antiguos. Y en esta etapa de la Reconquista, los judíos recuperan en Sevilla, en todos los lugares, a medida que van avanzando los cristianos hacia el sur, van recuperando sus antiguas tierras y lugares. Y van a vivir ahí. Yo la encontré, esta tumba, estuve muy orgullosa de mí misma cuando estuve en Sevilla, porque hay una tumba de un rey cristiano que está escrita en 3 idiomas, en latín, en árabe y en hebreo, donde es el homenaje que le hacen al rey, creo que Fernando II, los nombres propios, y yo a veces, hablando de tanta historia, entramos en cortocircuito, que le dan la bienvenida. Él es el rey de los cristianos, de los judíos y de los moros.
y eso es aceptado hasta que se deciden los reyes católicos que van a expulsar primero a los judíos y después se van a expulsar a los moros o moriscos, como son llamados para el periodo que se produce esta expulsión. Y por otro lado también ciertamente los judíos que se van, este es un periodo de mucha declinación para el judaísmo. Esta invasión, estas invasiones que se producen en España de los almohades y de los almorávides, y también el paso de los cruzados para las comunidades judías de Europa Central. Como yo no sé si lo hemos hablado, a mí me parece que es importante hablar de lo que que pasó con Maimónides. Maimónides se va, y cuando se va a Fez. Y en Fez también están estos almorávides, y también y lo que están pasando cuando pasan las cruzadas, los cruzados cuando pasan por Europa Central, como ellos deciden que van a liberar la ciudad de Jerusalén de estos herejes que ellos consideran que están mancillando los lugares santos para el cristianismo, entonces los primeros enemigos que tienen a la mano, los primeros herejes, son los judíos. Así que es muy dramático lo que les pasa a los pobladores judíos de toda esta zona por donde van circulando los cruzados. Esto pasa por Rouen, ellos vienen principalmente, cruzan el Mar de la Mancha, estos se extienden desde Inglaterra y van atravesando todo hasta que llegan a Jerusalén. Lo hacen, también es importante explicar que esta Guerra Santa fue mucho más cruel y fue mucho más terrible con los judíos de lo que en un momento dado se llamó Guerra Santa que hicieron los musulmanes, los primeros que van expandiendo el Islam como religión o como conquista. Fue menos cruenta y fue menos terrible para los judíos esto que hicieron los musulmanes que lo que hacen los cruzados, porque los cruzados obligan a estos judíos o a convertirse y lo que terminan es quemando poblaciones enteras. Los judíos se encierran en las sinagogas y los que se resisten a la conversión mueren quemados. Entonces y también esto pasa lo mismo en Fez y en el norte de Marruecos. Y ahí él toma una decisión, Maimónides, donde él escribe una carta y donde él dice que los judíos no creen en el martirio, los judíos no deben morir por ser judíos, no deben entregarse a la muerte. El martirio es un fenómeno típicamente cristiano. Y entonces lo que él dice que los judíos lo que deben hacer es, cuando pueden, es irse. Deben vivir en lugares donde puedan seguir siendo judíos, pero nunca entregarse a la muerte o suicidarse. El suicidio es algo totalmente ajeno a la mentalidad y a la religión judía, ni aún por el judaísmo mismo, sino que lo que hay que hacer es encontrar las circunstancias adecuadas y huir. Yo creo, abandonar. Alicia, creo que alguna vez hablamos de que en aquella época uno de los libros que más influencia tuvieron de la antigüedad era el libro de Josefo Flavio sobre el supuesto suicidio de Masada. Y que... Sí, tiene que ver con eso, aunque los judíos en realidad siempre rechazaron la figura de Josefo Flavio, es como la figura del traidor, pero esa es una historia que inventó él porque él la toma de los griegos, de una forma de morir gloriosamente al estilo griego, tomando veneno y o clavándose un cuchillo y diciendo un discurso heroico. Se probó después que eso nunca pudo haber tenido lugar verdaderamente. Lo que hicieron los judíos en general es morir luchando, pero una cosa es morir luchando y otra cosa es entregarse
al suicidio colectivo y además al martirio. El martirio es algo totalmente ajeno a la mentalidad judía. Y entonces es eso lo que él determina, que trata de establecer, porque eso pasa en Fez, un judío Yoyan, Ben Yoyan o algo así, se entrega a las llamas. Eso es algo que él, que además siendo Maimónides quien era, no podía aceptarlo de ninguna manera. Y ahí lo que empieza es un momento de empieza la decadencia en el Islam, digamos. El Islam es una religión que tuvo un momento notable. El al-Andalus fue una parte, lo que ellos toman de lo que era la antigua Persia también culturalmente es notable, pero entra toda una decadencia, porque el tema es que quienes se van apropiando o van apoderándose de la dirigencia del Islam son gente de guerra. El tema es que en el Islam hay distintos grupos, distintas tribus, y en eso es el momento donde empieza toda una cuestión donde entra en decadencia esa extraordinaria filosofía en la que ellos trabajaron, los escritores, los viajeros. Hay toda una cosa que ahí entra en decadencia, y alguien como Maimónides está mirando que los judíos también aparece toda una cosa, una oleada de una profunda superstición, sobre todo en los sectores populares. Yo supongo que además en general la superstición fue dominante en algo más que fueran solo los sectores populares, pero estamos pensando en una personalidad tan notable como es la de Maimónides, que está tratando de que el pueblo judío no se sumerja en esta oleada de superstición, miedo y lo que él considera que es un terrible atraso. Parte de los libros que él escribe están pensados como para que los judíos puedan pensar y reflexionar, y entonces una de las cosas que él dice es que es tan importante la religión como el conocimiento de la filosofía. Él tiene una profunda base racional en su pensamiento. Alguien una vez me dijo, ¿qué tiene que ver la religión con la racionalidad? Bueno, todo esto que él estudia de Aristóteles y todo eso influye profundamente en Maimónides, y bueno, él sí lo tiene. Y lo que va a pasar lentamente es que el misticismo va a ser una de las cosas más fuertes que va a surgir en Europa, y también dentro del judaísmo con el paso del tiempo. Más allá de las supersticiones, hay una parte del judaísmo que no va a adherir tanto a lo que piensa alguien como Maimónides, que tiene su escepticismo acerca de los milagros. Él está pensando en poder explicarlos, y entonces hay también una cuestión sobre las divisiones que se van a producir dentro del judaísmo en los siglos posteriores, que es más importante si los milagros y su explicación, o simplemente la creencia lisa llana en los milagros. Y todo este debate, este profundo debate y esta discusión va a tener lugar en lo que es la España que ya es la mayor parte de ella, todavía falta llegar en 1492, pero por bastantes siglos esto va a dividir a estos judíos que viven ahí, y también en el sur de Francia, en lo que es Francia ahora, en la Provence, donde hay distintas academias rabínicas, y hay un profundo debate sobre si es sobre el misticismo o sobre otras formas de ser judía. Digamos que los debates nunca estuvieron ausentes dentro del judaísmo, y los que son los seguidores de Maimónides por una parte, y después de quien va a ser Nachmanides, que él vivió en lo que era Aragón, en el reino de Aragón, lo que vendría a ser hoy en día Cataluña. Y sin embargo, lo que no podía hacer Nachmanides, él es posterior, es rechazar esa profunda sabiduría que subyace en todos los escritos de
y del pensamiento de Maimónides, pero por otro lado él es profundamente religioso y místico. Él dice que si los milagros existen y quien cree, cree en ellos sin necesidad de explicaciones, porque gran parte de lo que hace dentro del judaísmo Maimónides es dar explicaciones acerca de las razones de los milagros y de por qué muchas prácticas dentro del judaísmo. Uh-huh. Ese fue un debate muy profundo que existió entre los judíos de Toledo, las distintas academias rabínicas que eran muy importantes en esa época. ¿Tengo tiempo para...? No, yo creo que también este es un momento muy bueno para hacer un punto y aparte y seguir en una próxima entrega dentro de 2 semanas. Hemos hablado hoy de las cruzadas, pero prácticamente de Maimónides y como figura central de toda esta época del final de Al-Ándalus, ya metidos prácticamente en la España de los reinos cristianos. Alicia, te agradecemos. Vamos a recomendarles a los oyentes que entren en la página www.milimcultural.com.ar y si quieren pueden suscribirse al boletín a través de la página cultural@arnet.com.ar. Una despedida, Alicia. Bueno, hasta nuestro próximo encuentro. Quiero ser breve, pero quiero decir algo. Yo tengo muchos conflictos a veces de cómo contar la historia, porque si uno la cuenta demasiado detalladamente puede llegar, esto es radio, puede llegar a ser muy aburrido, y por otro lado es importante poder contar lo más posible de un modo que sea por lo menos entretenido para quien escucha. No sé lo que pensamos en eso, pero para mí siempre se me presenta ese conflicto. Bueno, espero haberlo logrado hacer. No es demasiado escueto, pero bueno, de un modo que se pueda entender. Muy bien, pues seguiremos probando caminos para recorrer lo que ha pasado, que es la historia. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.